Bienvenidos a la entrevista número 19 con Jaime Figueroa. Saluda, haz una Hola, presentación. hola, ¿qué tal? Un gusto conoceros, qué placer. ¿Qué dices, que me presente o cómo? Sí, sí, hazte una Ah, que me presentación presente para, yo. sí, para Ah, los que no te conozcan. vale, no, pues en general. Pues bueno, yo soy Jaime Figueroa y yo me dedico a la magia, a la comedia, a la ventriloquía y a, sí, a hacer proyectos, sobre todo el humor es lo que me mueve a mí en general y me dedico a eso. Y vosotros también sois magos, ¿no? Por lo que veo. Sí. Sí. Está muy bien. Contarme vosotros, no sé, yo cuento lo que queráis, lo que queráis. ¿Por qué me habéis llamado para entrevistarme? Pues mira, hace poco le hicimos una entrevista a Paco Garado y nos dijo Es que te verdad. entrevistáramos a ti. Así que Vale, o sea que es cosa de Paco todo. Vale. sí, Pues nada, aquí me tenéis. Soy todo vuestro para que me preguntéis lo que queráis. perfecto. Pues para comenzar, igual que a todos le preguntamos, ¿cómo y cuándo empezaste en la magia? ¿Cuándo empecé? Pues hace un montón de años, la verdad. Era yo. ¿Qué años tenéis vosotros? Yo 12 años. 12. ¿Y tú? Yo en un mes más o menos hago 11. Vale, vale. Pues sí, yo más o menos, yo antes, pero es que la magia normalmente se empieza muy pronto, ¿no? O sea, hay muchos magos que empiezan, pues eso, a los 8 años, a los 7, a los 6. Yo soy uno de esos, a mí me dio por ahí a los 7 años, no sé, vi un mago en mi cole, la verdad que vino una vez que me alucinó y me quedé extasiado con eso. Y a mí siempre lo que más me gustaba eran, y me he quedado haciendo eso, la verdad, yo me he quedado un poco en esos espectáculos que muchas veces en la infancia llevan a los niños, los padres, ¿no? Que son los espectáculos de magia, de circo, de títeres, ¿no? Y mucha gente se olvida de repente de ese lapso en el que lo han visto también, esos espectáculos, le han llevado a verlos y de repente se hace más mayor y pasa otra cosa y ya. Pero yo tengo que decir que como que me he quedado ahí, ¿no? Ahí me siguen interesando los títeres, de hecho, los títeres y la magia siempre me han interesado mucho desde niño y he fabricado y he hecho cosas. Y ahora el poder hacer muchas cosas con títeres me encanta porque es algo que habla de mí y desde un gusto muy antiguo, o sea, que me gustaba desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces eso yo creo que fue muy importante. Y yo fui a la escuela de Ana Tamari hace, pues eso, con vuestra edad más o menos, con vuestra edad, con 11, 12 años. Fui a la escuela, estuve un par de años que mi profe fue Rafa Pícola, que es un mago, la verdad, extraordinario, que sabe mucho de historia de la magia y bueno, aprendí un montón de cosas. Y aprendí magia mejor, ¿no? Aprendí las reglas de la magia, aprendí el oficio, digamos, ¿no? Y estoy atrapado ahí en esos espectáculos que se supone que es para el mundo infantil, pero eso ha sido realmente un trabajo como del siglo XIX, ¿no? De hace 2 siglos ya, o sea, te suena viejísimo eso, ni vosotros ni yo estábamos ahí. Pero fue, de repente la burguesía en el siglo XIX se le ocurrió que estos espectáculos eran como para cosas, bueno, no eran tan espectáculos tan elevados, entonces los espectáculos que eran populares, que se hacían en las plazas, que era para todo el mundo, para las familias, para los mayores, para los pequeños mezclados, vamos a decir que son para niños. Entonces ahí se hizo mucho mal, ¿no? Con eso, porque de repente, no porque estén mal las obras para niños ni los espectáculos para niños, es una maravilla y me encanta, pero como que le quitaban valor, ¿no? Y realmente lo que son espectáculos populares, que tanto la magia como los títeres, como los payasos, ¿no? Nos llevan a sensaciones que las entiende todo el mundo, todas las clases sociales, todas las edades, ¿no? Y eso es brutal. Y eso es a mí lo que me mantiene, tengo 35 años ya, madre mía, soy un anciano, pero es lo que me mantiene trabajando, ¿no? Y lo que me divierte. No sé qué pensáis vosotros. Sí. También he visto que eres cómico, como creo que has dicho, y hace poco has sacado Hablar entre dientes. ¿Cómo fue la idea, el proceso, etcétera? Cuéntanos un poco. Ah, qué guay. Sí, esto es un espectáculo que he sacado ahora, que lo hago en la Cripta Mágica los jueves, que es un poco, joder, vosotros sois compañeros, pero me da rabia, porque es un poco para adultos, la verdad, el show, ¿sabes? Es una cosa, qué pena, ¿no? Porque somos compañeros de fatiga y estas cosas, pero bueno. Pero sí, este show
nace porque yo desde hace ya mucho tiempo estoy trabajando mucho la ventriloquía. Entonces, es algo que me interesa mucho y estoy investigando mucho alrededor, ¿no? Y sobre todo investigando mucho a la hora de quitar el muñeco, ¿no? De repente, imagínate que estoy aquí con mi amigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oiga, ¿y estos? Nada, dos chavales. Oh, muy bien. Oh. Bueno, sí, que les estoy explicando sobre la ventriloquía. Ah, vale, vale. Sí, ¿te importa que...? No, no, sigue, sigue. Vale. Entonces, claro, normalmente el ventríloco tiene un muñeco, aquí, no me toques tanto, ya, perdón. Tiene un muñeco, ¿no? Entonces, digamos que es el truco. ¿Qué truco? Lo de la ventriloquía. ¿Qué? No, que como que le pones la voz a otra cosa que no habla. No te entiendo. Sí, que, a ver, tú haces la voz, pero sin mover la boca, ¿no? ¿Qué? Para que parezca. No me entero. A ver, tú ahora mismo no estás hablando. Las narices, que no, sí que estoy hablando. A ver, estás hablando, pero que te estoy poniendo yo la voz. Tú eres idiota. No, a ver, bueno, perdonad, es que es muy difícil. Yo te pongo, bueno, imagínate que no hay muñeco, ¿no? Oh, no hay muñeco. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Como pensamos los magos, ¿no? De repente sabemos hacer una trampa, ¿no? Que esto es que hable otra persona o otro bicho que no existe, ¿no? Pues los magos, imagínate, tenemos una carta y sabemos que cambiarla por otra, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer cambiando la carta? Pues podemos hacer mucha magia diferente, ¿no? Porque no solo es que la carta se transforme, sino que la carta puedes meterla, imagínate, abajo en la baraja y que suba arriba, ¿no? Con la misma trampa, pero otro efecto completamente diferente. Entonces yo he estado pensando mucho en la ventriloquía en ese sentido, ¿no? En el tipo de fenómeno, porque de repente puede ser, Jaime era un tipo depresivo, estaba muy triste, no hacía más que mandar mensajes por el teléfono. Pues ya está usado de otra manera, ¿no? O sea, ya no es un personaje con el que yo convivo, sino que es una voz en off, ¿no? O una imitación de eso, ¿no? Entonces estoy investigando mucho con eso. Entonces me vienen muy bien los monólogos, ¿no? Lo del stand-up comedy, esto, de hablar directamente al público para usar estas cosas y a veces no usar ni siquiera muñecos, ¿no? Y entonces me da la sensación de que es una forma de hacerlo que se nota muy fresca, muy diferente, ¿no? Y que causa a veces cómicamente, porque yo para mí la máxima es que tenga gracia, ¿no? O sea, más allá de que, para mí eso es lo más importante, ¿no? Para un mago a lo mejor que sea, diferentes tipos de magos, ¿no? Pero para un mago a lo mejor lo que quiere es que sea muy potente la magia, que la magia se iba muy potente y no estropear eso, ¿no? Para mí no, para mí lo más importante a ese nivel es que sea divertido, ¿no? Entonces, me viene bien esta forma de hacer ventriloquía porque sorprende y como el humor necesita mucha sorpresa, ¿no? Que pasen cosas y sorprenda, pues me viene muy bien como herramienta cómica, ¿no? Entonces, sí, y este espectáculo, perdón, he cambiado la pantalla aquí y parece ahora que os miro de verdad. Es mentira, no estaba mirando de dental. Bueno, y entonces, bueno, sí, he hecho el espectáculo este, que parte un poco del stand-up comedy, de comedia de monólogo, y luego aparece la ventriloquía, la locura, ¿no? Me empiezan a hablar las manos o los objetos, o surgen estas cosas, estas locuras, ¿no? De pensamientos que se oyen, ¿no? O cosas así. Entonces, bueno, ha surgido un espectáculo de comedia que estoy muy contento, la verdad, y espero que desarrollarlo mucho a lo largo del tiempo porque me parece que tiene su miguilla y estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Yo creo que cuando tenéis 12, así, cuando tengáis 15, yo creo que lo podéis ver y me decís. Y además lo bueno es que ya lo tendré muy rodado. Entonces veréis algo que está guay. Ahora, pues sí, está bien, pero estará mejor cuanto más rodado. Y creo que hablar entre dientes surge porque descubres que sabes hablar entre dientes. Esto nos lleva a que eres ventriloquista, que es lo que ya nos has contado. Bueno, aparte de Tienes esto, también razón. tienes un espectáculo de magia en el que participas últimamente llamado Open Magic. Cuéntanos la idea en qué consiste un Open Magic. Claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, claro, me ha gustado mucho lo que ha dicho Gonzalo porque me dice que hablar entre dientes, claro, es una manera que he encontrado de decirlo, de hablar entre dientes, es una manera que he encontrado de no decir ventriloquía.
de buscar otro nombre para la misma idea, ¿no? Y además lo de hablar entre dientes está connotado con emoción, aparte, no es solo la voz, sino que es estas cosas que de repente te dan una patada y la cagas con algo, dices algo que no puedes decir y te dan una patada debajo de la mesa y dices, ¡cállate, cállate! ¿No? Que de repente todos hacemos ventriloquía, ¿no? O a lo mejor en casa, ¿no? Que os dicen, termínate la verdura. No sé, no sé qué os dirían, no sé. Pero esas cosas, ¿no? De rabia, de que... ¡ay! Entonces, como hablo también de cosas como muy íntimas, así, muy... y sin filtro, ¿no? Pues es divertido ese concepto de hablar entre dientes. Pero lo que me dice Gonzalo del Open Magic es que, veréis, chicos, yo cuando empecé a hacer monólogo, lo que tienen, que está genial los cómicos de stand-up, es que tienen muchos micros abiertos, ¿no? Entonces, es como un show donde te apuntas, ¿no? Llamas, coges hueco, y entonces son 5 cómicos, imagínate, que vas ahí a tomarte algo y a ver a 5 cómicos, un presentador que te presenta, y los cómicos van a probar textos nuevos, ¿no? Entonces, porque en los chistes de estos de stand-up hay que probarlos mucho porque no sabes nunca si va a estar bien o mal, y de hecho se fracasa un montón, y es muy recomendable porque uno se hace al fracaso de forma más apañada, que es importante, y no le da tanta importancia, ¿no? A cuando sale algo mal y tal, que eso es muy importante también. Entonces, esto lo hacían los cómicos y es muy útil, ¿no? Porque yo, de hecho, el show este que he estrenado está hecho a base de estos micros abiertos, yendo allí y practicando y probando y haciéndolo muy mal muchas veces. Y así he ido construyendo el espectáculo. Entonces pensábamos, sobre todo con Héctor Mancha, esto lo pensamos con Héctor Mancha, el premio mundial, que lo conoceréis, que sería genial también que lo entrevistarais, sería estupendo. Mira, ya que Paco Agrado os mando a mí, pues yo os mando a Héctor. Y entonces, sí, se nos ocurrió esto de hacerlo igual, pero para magia, ¿no? Que no había ningún sitio donde pudiéramos probar los juegos nuevos, ni los chistes nuevos de los números de magia, ¿no? Entonces pensamos, joder, sería estupendo tener un micro abierto, pero de magos. Y salió un poco de ahí. Y también salió un poco de la energía que tuvimos al juntarnos, estamos hablando del año 2009, que nos juntamos varios magos jóvenes, que eran Héctor Mancha, Guillermo Martínez, Fernando Figueras, un montón de más, Javi del Sol, Miguel, que es un cómico brutal. Nos juntamos, Fito Crawford también, y había un espectáculo que se llama El Laberinto Mágico, y eso fue divertidísimo porque nos juntamos, actuamos como 7 tíos jóvenes y nos reíamos, había magia de cerca, luego de escena, nos volvíamos locos. Y ahí surgió un rollo teenager muy divertido, de magia así de gamberra, que nos gustaba mucho. Entonces, aquí lo hemos retomado, y aunque nos hagamos mayores, aunque seamos cada vez más viejos, nos divierte muchísimo juntarnos a improvisar, a jugar, a también ejercitar esa parte, ¿no? Esa parte menos metódica y más viva, ¿no? De probar. Y esta idea de decirle a la gente, yo lo digo siempre al principio del show, lo presento yo, y siempre le digo a la gente, bueno, esto es un Open Magic, esto, si algo tiene gracia, reíros porque están probando, y si algún truco sale bien, aplaudimos, y si sale mal, pues nos reímos. Entonces, no pasa nada. Pero sí, esa idea de que puede fallar y tal, pues es muy divertida, y la gente también se lo pasa muy bien con eso. Entonces, eso es una cosa muy chula. Claro. No sé si os he contestado a todo, yo creo. Sí. También tienes una conferencia show Ajá, sí. en Circo Price de ventrílocuos, que se llama. Cuéntanos un poco sobre la conferencia. Vale, sí, mira, esto era... yo hace un tiempo, el año pasado, por octubre o así, hicimos un espectáculo en el Circo Price, que se llamaba 1970 sombreros, que iba como de homenaje al Price. Es que, claro, había otro Price anterior, habéis ido al Price de ahora, ¿no? ¿Lo conocéis? Sí. Sí, ¿no? Sí. Es chulísimo, mola un montón. Pues había antes, pues en el siglo XX, primera mitad y después hasta los años 70, hubo un circo que era el Circo Price, que no estaba ahí, estaba en otro sitio, pero era un circo también estable y tal. Entonces era un espectáculo homenaje
que lo protagonizaba Pepe Villuela, no sé si conocéis a Pepe Villuela, fantástico, y entonces yo hacía un número de ventriloquía con varios de los personajes que salían, al final salía yo y había como 5 o 6 personajes y hacía yo una escena así, cachonda y tal. Y entonces a raíz de ahí, pues también hablando un poco con la directora de ahí del Price, que le interesaba el tema y sobre todo que la ventriloquía no es algo que se trabaje tanto, pues ella se quedó con un día tomando una cerveza y le decía yo de historia, le contaba de historias de la ventriloquía, ¿no? Y le dice, ay, pues eso, tenemos que hacer eso. Y fue casi una idea suya. Y entonces, y también fue idea suya porque iba a hacer yo la conferencia, me dieron una fecha y tal, y me dice, pero hazlo más show, porque me dio una sala que no era tanto de conferencias, sino podía haber luces y podía haber cositas y era guay. Entonces, sí, me fabriqué una conferencia show, que era más show que conferencia, pero que sí, que pasaba a nivel histórico por todo lo que era la historia de la ventriloquía. Que si queréis os cuento mínimamente unos datos, porque es divertido y es raro, porque no se conoce mucho. Pero voy a ver un poquito. Bueno, vas a contar lo de los ventrílocos. Que sí, es que me han pedido. No lo cuentes. Déjame que lo cuente. No quiero. Bueno. La ventriloquía. ¿Qué es esto de la ventriloquía? Pues fíjate, esto en tiempos de los griegos, que hace un mogollón de tiempo, ya había ventrílocos. Ya había ventrílocos en los griegos. Y no eran parecidos a esto que habéis visto de los muñecos y tal. No, lo que hacían los griegos es que eran adivinadores, eran el equivalente a los que leen la mano, que te dicen, uy, el futuro va a ser así, así. Bueno, pues eran eso. Pero la técnica se llamaban los profetas del vientre. Fíjate tú la locura, profetas del vientre, ¿no? Y entonces iban ahí a las casas, llamaban a las puertas y ofrecían el servicio, ¿no? Como ahora un tarotista o alguien así, ¿no? Y entonces lo que hacían era, no había ni muñeco ni nada, pero entraban como en un trance ahí, y cuando se quedaban ahí como en el trance, salía una voz, ¿no? O sea, una voz así más o menos, y esa era la voz de los espíritus de la muerte, madre mía, que tenían el poder de adivinar el futuro. Madre de Dios. Y entonces eso, estaban... Pues mañana va a llover y pasado también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he enterado. Entonces era algo así. Y entonces decían, pues pasa esto. Y entonces fíjate que eso cambia mucho. De repente, claro, llega el cristianismo y de repente todo lo que tenga que ver con los espíritus de la muerte y tal, al cristianismo no le parece bien y es el diablo y eso es terrible y se destierra a todo este tipo de gente y se les persigue y madre mía, pobrecitos míos. Y entonces llega un momento que ya se relaja la cosa en Renacimiento, que estamos hablando ya de 1600, así, un poquito, tampoco del todo, pero un poquito se relaja la cosa en Renacimiento, porque sabéis que en el Renacimiento, pues Dios, digamos que se aparta un poquito, ¿no? Que no es tan importante en la vida, ni van haciendo la palabra de Dios todo el rato, pero está en un lado, ¿no? Pasa de ser, pues, director a productor ejecutivo. Dios, se queda ahí un poco en la producción ejecutiva. Entonces, se ponen y entonces ahora surge una cosa muy divertida, que son las bromas con la ventriloquía. Todavía sin muñeco, pero surgen las bromas de estar en la calle, ¿no? Y de repente, oye, que hay alguien ahí encerrado. ¿Que estás ahí? Que hay que sacarle. ¿No? Ese tipo de bromas, por ejemplo, se hacían mucho. Y también imagínate, también se habla de, pues imagínate los granjeros que le ponían las voces a los cerdos o a los caballos, ¿no? Entonces, pero era un juego, ¿no? Entonces ya no estaba el diablo tan ahí, ¡uy, el diablo! Sino era, bueno, había una ambigüedad, pero por lo menos aparece una cosa fantástica que es el sentido del humor, que está bastante lejos de que te persiga la Inquisición, el sentido del humor no está mal. Entonces, bueno, aparece eso y ya después, 200 años después, yo que sé, así por echar años, de repente a uno se le ocurre usar los muñecos, ya se les había ocurrido a otros, pero de repente usar lo de los muñecos y de repente eso es fantástico. Entonces, pues de repente aparecen personajes, yo que sé, como este de aquí. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy del siglo de oro. ¿Y eso cuándo es? 1800 por ahí.
Ah, por ahí, ¿no? Sí. Bien. Pues perdona, yo es que voy aderezando mi relato. Y entonces nada, entonces aparece lo de los muñecos, que de repente, el que lo pensó, ¿no? Decir, no solo la voz que no se nota, sino vamos a hacer un bicho que mueva la boca a la vez. Entonces va a aparecer, es una idea genial, ¿no? Es como de, entre un mago, un cómico, yo qué sé, o a lo mejor se le ocurrió al mismísimo diablo. Yo creo que sí. Y bueno, pues nada, y así surge todo esto. Y ahora, pues bueno, ahora, fíjate, esto que os decía al principio, que yo estaba proponiendo una ventriloquía más conceptual, sin objetos y tal, que parece más contemporáneo o más moderno, pues a lo mejor es lo que se hacía hace 300 años, ¿sabes? Entonces, que la idea de viejo y nuevo muchas veces depende de dónde está la rueda, ¿no? Pero a lo mejor estoy siendo más carca que ninguno. No lo sé. Fíjate que de cosas os cuento. Muy interesante. Y también aparte de ventríloco aparte de hablador entre dientes, eres animador de dibujos. Y por curiosidad, ¿has hecho algunas animaciones, has hecho animaciones en alguna serie, película o algo de ese tipo? Bueno, hicimos una webserie que podéis ver en internet que se llama Porca Vida, que hay 3 episodios y la verdad que nos tiramos 2 años. Yo tenía una productora antes audiovisual de cosas de estas y nos tiramos 2 años para dibujarlo todo. Fíjate, una locura. La tenéis ahí, hay 3 capítulos nada más, pero 2 años para hacer esos 3 capítulos. También tenía una parte era como de broma, a lo mejor os hace gracia, porque es como haciendo parodia de un programa infantil en general, de estos que de repente le cuentan un cuento a los niños, ¿no? Que aparece un bicho o lo que sea y dice, ¡ay, pues hoy vamos a contar la historia de no sé qué! Y hay unos niños viéndolo, ¿no? Que lo hacen muy bien, son muy buenos actores. Y el cuento en sí es en dibujos animados, ¿no? Entonces era como un poco perverso en el sentido de que iba de un cerdo, ¿no? Que pedía una hipoteca o que intentaba ligar con una gallina o tal, y siempre le salía todo fatal, pero fatal, fatal. Entonces, y luego la moraleja era lo más absurdo del mundo y todo lo contrario a lo que hay que decir, ¿no? O sea, de repente los niños decían, ay, madre mía, ¿qué pasó? Dice, nada, porque lo importante es el físico y el interior no importa, ¿no? Eran locuras así, ¿no? Pero era, pues eso, una cosa como muy punky así. Son muy simpáticos. Y eso lo tenéis ahí en internet, se llama Porca Vida. Y la verdad que eso fue emocionantísimo, porque estamos hablando de 2012 o así. Pues fíjate, ya hace un rato. Y nos tiramos 2 años y luego hicimos cortometrajes también. Y yo siempre he hecho la animación para cosas mías, ¿no? O sea, yo no he llegado a trabajar, yo de lo que he sido profesional ha sido de la magia, de los espectáculos, de la comedia, de ese tipo de cosas. Pero yo siempre he hecho cosas detrás, ¿no? O sea, yo antes me dedicaba a la magia de la comedia, pero no usaba los muñecos en escena. Y siempre hacía muñecos. Y de repente cuando se me ocurrió lo de hacer ventriloquía, digo, ¡ay, genial, puedo usar ahora muñecos, ¿no? Entonces yo siempre voy como plantando aquí, y va más lento todo, pero luego puedes recoger, ¿no? Y dices, ah, mira, esto me sirve para esto, o esto para esto. Entonces sí, son procesos que van de forma diferente, pero que enriquecen mucho. Yo, por ejemplo, pensando en payaso, en clown, ¿no? Cuando he hecho cursos de clown o preparando números de clown, he pensado mucho en los dibujos animados, porque a nivel de movimientos, ¿no? Tú cuando haces un dibujo animado, como se planifica un dibujo animado es que, imagínate que yo lo que quiero hacer es hacer este gesto, ¿no? Que hace así, ¡pum! Y hace como oh, el muñeco, ¿no? O el dibujo, ¿no? Pues yo lo que hago, primero hago el primer dibujo, luego hago este dibujo, luego hago este dibujo y luego el final, que será aquí a lo mejor. Entonces luego decido, tengo este y este, pues tengo que decidir cuántos dibujos, ahora que tengo todos esos, tengo ese croquis, cuántos dibujos necesito entre uno y otro para que el movimiento sea natural y tenga sentido y en el tiempo esté acorde a que que no lo hago así, sino que lo haga así. Pues a lo mejor pienso, digo, pues de este a este, que es bastante largo porque es la anticipación, es casi la parte más larga, pues a lo mejor voy a meter 7 dibujos entre medio. De 7 a 10 dibujos aquí. Luego aquí voy a hacer muchos menos, voy a hacer a lo mejor 3 o 4 para que sea rápido. Y luego el rebote, pues a lo mejor 3 o 4 también, pero claro, al ser menos distancia no se va a registrar como
como tan rápido, y luego de aquí a aquí también largo, voy a meter otros 10 o algo así. Entonces ahora me quedará una cosa como así, ¿no? Algo así me quedará. Entonces, ese es el proceso. Y a la hora de ser yo, actuar yo y ser muy claro, a lo mejor con cosas sin hablar y tal, pienso mucho en esas siluetas, ¿no? Que se habla mucho en dibujos animados de las siluetas, ¿no? Que a lo mejor si un dibujo animado es un mago que está haciendo con una bola o algo así, pues esto no es bueno porque mira la silueta, están los dedos metidos en la cara, está todo así, en cambio es algo así, mucho más potente y funciona la silueta muchísimo mejor, ¿no? Entonces de repente si yo tengo que actuar también lo hago así, ¿no? Y de repente hago, ¿sabes? Y no hago así, sino que hago así, porque yo sé la gente cómo va a variar su visualidad, ¿no? De verme así, hablar, no sé qué, de repente, ¡ah! Eso va a crear un momento, ¿no? Entonces sí que no caen saco roto estas disciplinas, ¿no? De ir para un lado y para otro. ¿Y vosotros? ¿Qué os gusta a vosotros? A mí me interesa saber también de vosotros. ¿Qué es lo que más os gusta a vosotros hacer de esto? ¿De espectáculos, de magia, de qué? A mí cartomagia y mentalismo, seguramente. Wow, me encanta. El mentalismo sobre todo, me encanta el mentalismo. ¿Y qué te gusta? ¿Y quiénes te gustan de mentalismo, de cartomagia? De cartomagia, Dani Ortiz. Maestro, claro. ¿Se ha ido Álvaro? Ha desaparecido. Ah, no. Ah, ¿Hola? vuelve Álvaro. Hola Álvaro. Y de mentalismo de Rembrandt. Ah, bueno, claro. Y hombre, claro, es que son los grandes maestros. ¿Y tú qué querrías, y qué es lo que te gusta a ti hacer más? ¿Las mezclas o cómo? Habitualmente cartomagia, pero últimamente mentalismo. Muy bien, muy bien. Madre mía, pues tú con 11 años has dicho. 12. Es muy potente también. Fíjate que el mentalismo normalmente es una especialidad que funciona con, claro, que es como el payaso y con muchas cosas, que ver a un señor mayor hacer mentalismo tiene como más veracidad, ¿no? Porque es una cosa muy, o sea, de X-Men, ¿no? O sea, es una cosa... Pero es cierto que siendo joven también puede ser una ventaja para ti y hacerte, como los niños estos del terror, ¿no? Esta cosa del niño que medio, que tiene ahí algo, ¿no? No sé si entiendes a lo que me refiero. Sí, Esto, más o que menos. es, que claro, como es algo, claro, tan joven, ¿no? Y que tenga ese poder, es como más, pues eso, me remite a otras cosas, ¿no? Que está muy bien investigar. Es que, por ejemplo, hay un chico, no recuerdo el nombre, pero un chaval ya tiene más edad, pero a lo mejor un poquito más mayor que vosotros, hacía un personaje de mago que era como de yo estoy solo, no sé qué, y no tengo amigos y tal. Y quedaba muy divertido porque, claro, hacía cosas como de señor mayor, ¿no? O sea, y eso era muy divertido. Pero bueno, nada, simplemente que mentalismo es una maravilla. Y tienes, pues te recomiendo, ¿tú lees inglés, Gonzalo? Sí, Genial. Pues te recomiendo el Practical Mental Effects de Kahneman. No sé si lo tienes. sí, lo tengo. Ah, vale. Bueno, es mi favorito. De mentalismo es mi libro favorito. ¿Cuál te gusta a ti también? Fechorías. Fechorías. Sí, es nuevo más o menos, de Magia Estudio, de Zabal. John Zabal. John Zabal es buenísimo. Claro. Ese además ha estudiado todo lo que hay, todo lo que existe. Qué bueno. Qué guay. No, pues John Zabal, brutal, me encanta. ¿Y tú, Álvaro, qué es lo que más te gusta a ti? A mí cartomagia y micromagia. Vale. ¿Y qué gente así dices que hace esas cosas que te digan, guau, me encanta la magia o la micromagia? Pues, a ver, mi mago favorito es, a ver, también es de los primeros que vi, entonces es más normal, pero es Claro, Jorge Blas. claro, pero es que es buenísimo, Jorge, claro. Brutal. Pero ese no es ni de cartomagia, o sea, sí hace, pero que no Bueno, es sí, claro, sí, pero como mago la favorito idea, es ¿no? La ese. idea de mago, que de Sí, repente le viste y dijo, este pavo es muy bueno. sí. Claro. ¿Y de cartomagia y micromagia quién te gusta? Pues no sé, es que tampoco, a mí me gusta todo el mundo, la verdad, veo un mago y digo, pues, Bueno, es que eso hablas muy bien de ti, eres una persona positiva. Pero hombre, tendrás alguno, un micromago que diga, joder, que mira cómo coge las monedas o mira cómo... yo creo que Luis Piedrahita. Joder, claro. No, nos gusta. Los malos nos gustan, no. Claro.
Qué guay. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer a ti? ¿Qué tipo de espectáculo te gustaría hacer a ti? Pues no sé, eso nunca lo he pensado. No tengo ni idea. No, bueno, pero ya tendrás tus juegos que haces y eso, ¿no? Ya eso va conformando el Sí, espectáculo. Claro, sí. bueno. ¿Y qué tipo de juegos haces? ¿O qué? Pues, a ver, espera, porque tengo aquí una lista de para cuando me piden cosas y juegos y eso, así que Qué te lo bien. voy a Ah, decirte así algunos. muy bien. A ver si lo encuentro. Aquí. Bueno, eh, cuando me dicen, por ejemplo, venga, pues ven a no sé dónde y hacemos unos juegos, pues suelo meter siempre eh, como segundo juego o por ahí, empezar una predicción y que pues al final termine esa predicción, o sea, que se quede como una caja o algo así, todo lo que haga y ya pues al final se destapa. Y pues no sé, así voy metiendo entre medio, pues tengo aquí, por ejemplo, Matrix, Joder. el de, ese lo cojo con, a ver, cojo esto, es que no sé cómo se llama el efecto, pero es una cartera con una carta que tiene dentro un imán y una moneda y una cascarilla, ¿sabes? Y Y que se no sea pega mago ahí. estará flipando ahora mismo, estará diciendo, ¿qué Sí, está bueno, no, diciendo Álvaro? y entonces es como que la moneda viaja de dentro del estuche afuera. Entonces cojo esa moneda y pues esa moneda hace de todo, encuentra la carta, también participa en el Matrix, entonces el juego Tiene, es así con tiene esa moneda. personalidad, ¿no? Sí, Joder, pues ahí podrías poner un poco de ventriloquía. Y que de repente te pero, dijera algo, ¿no? Que dijera, oye, ¿qué? Yo quiero hacer un Matrix. ¿El Matrix? Sí, un Matrix. Bueno, pues nada, pues vamos al Matrix. Un Matrix. No sé. pero no, yo no sé hacer esas cosas. No, bueno, yo tampoco sabía al principio. No nací sabido. Yo empecé con más del doble de tu edad. O sea que para a la ventriloquía, desde luego. Pues así para terminar, no sé si tienes algún mensaje o algo para la gente que nos esté viendo. Tengo un mensaje, pues que si os gustan los espectáculos, la magia, este tipo de cosas, los muñecos, pues que le deis caña, que la gente necesita mucho espectáculos y locuras y que si lo ven compañeros como vosotros, que también son magos y son artistas como vosotros, pues que le den duro y que vuestra generación dentro de poco nos veremos y estaremos actuando juntos todos. Entonces, que le demos caña y que disfrutemos y hagamos disfrutar a todo el mundo. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Un placer. ¡Viva la Mm, magia!